Buenos días. El tema que voy a tratar hoy es la Revolución Rusa y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como URSS. Pero primero tenemos que preguntarnos cuál era la situación política, económica y social de Rusia a principios del siglo XX. En cuanto a la situación política, Rusia estaba gobernada por una monarquía autoritaria que tenía un zar. Ese zar tenía poder político y también religioso. Autoritaria se refiere a que quien ejerce el poder impone su voluntad. Acá no hay una participación del pueblo. Ese poder del zar se sustentaba en los siguientes pilares: la nobleza, el clero y el ejército y la policía, que eran quienes lo apoyaban. En el aspecto social, Rusia todavía seguía viviendo en el antiguo régimen. Recordemos que el antiguo régimen es el que existió en Francia hasta 1789, en que se produce la Revolución Francesa. Esta sociedad francesa era estamental, es decir, dividida en estamentos, en donde las personas, según el estamento al que pertenecían, tenían distinta condición jurídica, es decir, distintos derechos y obligaciones, distintos privilegios. La sociedad francesa tenía una estructura piramidal. En la cúspide estaba el rey, debajo la nobleza, después el clero y finalmente la base de esa pirámide, que era la mayoría de la población, era conocida como tercer estado y estaba integrada por burgueses, artesanos, campesinos. Y bueno, en esta sociedad de Rusia las características eran similares. En Rusia la nobleza y el clero controlaban a las demás clases sociales. En cuanto al aspecto económico, Rusia tenía una industrialización que era prácticamente nula, pues la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Y ahora tenemos que pasar a la crisis del Imperio ruso. Nosotros vemos de que a raíz de la mala situación social y económica por la que estaba atravesando Rusia, había un gran descontento de la población a comienzos del siglo XX. En 1905 se produjo una revuelta masiva de la población contra el gobierno del zar. Hubo huelgas, revueltas y una terrible represión por parte del gobierno. En 1914, Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. Esto avivó las revueltas entre quienes le pedían al rey que atendiese primero las necesidades del pueblo, que estaba pasando hambre. En 1917 ya Rusia había sufrido numerosas pérdidas humanas y económicas por su participación en la guerra. Y todo esto da comienzo a un movimiento revolucionario antimonárquico y luego marxista que se conoce como Revolución Rusa. La Revolución Rusa tiene dos etapas fundamentales: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En cuanto a la Revolución de Febrero, tenemos que destacar que se produjeron huelgas, amotinamiento de tropas, la gente pasaba hambre y todo esto obliga al zar a abdicar, que es abdicar, es renunciar a su cargo. Tras su renuncia o abdicación, se instaura una república y un gobierno provisional. Pero este gobierno provisional tuvo que enfrentarse a la oposición de partidos
socialistas, bolcheviques y mencheviques, y a los consejos revolucionarios, que eran los soviets. Entonces vamos a establecer una distinción entre quienes eran los bolcheviques, los mencheviques y los soviets. Bolchevique era un partido obrero radical, marxista, partidario de la conquista inmediata del poder. Los mencheviques eran un partido burgués socialista, partidario de tomar el poder, pero mediante la democracia. Y los soviets eran asambleas de obreros, ciudadanos y soldados que durante dicha revolución tomaron el poder de algunas ciudades. Este gobierno provisional va debilitándose y aparece acá un personaje llamado Lenin, bolchevique, que es el protagonista de la revolución bajo ideas marxistas. En cuanto a la Revolución de Octubre, tenemos que decir de que, liderados por Lenin y Trotsky, los bolcheviques, que controlaban a los soviets más poderosos, derrocaron al gobierno provisional e instauraron un gobierno marxista, el primer gobierno marxista de la historia. Entre las primeras medidas que toman los bolcheviques en el poder fueron la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Recordamos cuando estudiamos la Primera Guerra Mundial que Rusia en 1917 se retira. Por otro lado, otra medida es la abolición de toda propiedad privada. Se terminaba la propiedad privada. Y una constitución basada en las ideas de Marx de la dictadura del proletariado. Esto no fue bien visto por la nobleza. Entre 1918 y 1920 tuvo lugar una guerra civil. Los bolcheviques, liderados por Lenin y Trotsky, formaron lo que se llamó el Ejército Rojo, y los contrarrevolucionarios, que eran el Ejército Blanco, estaban apoyados por las potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial. Vencen en esta guerra civil los rojos y en 1922 surge la URSS. Bueno, hemos hablado mucho del marxismo, entonces es importante destacar que fue el marxismo sintéticamente. El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, que fue un filósofo, economista y periodista alemán. Escribió varios libros, algunos de los más importantes: El Capital, el Manifiesto Comunista. Él, en su libro El Capital, critica a la economía política de la época en la que él vivía y desarrolla parte de su obra con Federico Engels. Podríamos decir de que Marx planteaba de todo lo que existe es material. Las relaciones entre personas son materiales, pero no eran iguales. Estaban los esclavos y la burguesía. Hablaba de una explotación y él lo que quería era establecer una sociedad de hombres libres e iguales, porque sostenía de que los hombres son explotados por otros, que están mal pagados, y esas diferencias para él se terminarían con el comunismo, donde todos serían iguales. Incluso para Marx, él consideraba que la religión legitimaba esta explotación de un hombre por otro y hablaba de que la religión era el opio de los pueblos. En cuanto a la explotación, también destacaba que la riqueza se logra a través del trabajo, pero en el capitalismo
el obrero que genera esa riqueza recibe un salario mucho menor de lo que produce. A esa diferencia se la llama plusvalía y es conservada por el capitalista, y esa es la forma en que se acumula el capital. Para él, la acumulación del capital se lograba por la explotación de los trabajadores, y la lucha entre clases es algo que era histórico y que a partir del capitalismo se va a dar entre proletarios y capitalistas. Muchas gracias por su atención. Acá termino mi explicación. Espero que les sea de utilidad. Hasta luego.